Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37, 4 y 5, esto es lo que ha leído Jaime al empezar el culto. Y si no cuadran, ¿qué hacemos? ¿Y si no casan? ¿Y si mis anhelos y la voluntad de Dios van por caminos diferentes? En varias ocasiones, en los últimos años, hemos compartido juntos desde este lugar acerca de la importancia del estudio bíblico y también de la necesidad de responder al llamado de Dios. Pero este texto parece una contradicción en sí mismo. Anhelo, voluntad de Dios. ¿Qué pesará más? ¿En qué punto confluyen mis anhelos y la voluntad de Dios? ¿Lo hacen en algún punto? Peor todavía, ¿y si no tengo ni idea ni de cuáles son mis anhelos? Si ni yo mismo sé lo que quiero, si tampoco tengo claro qué quiere Dios. Estas son preguntas lícitas que muchos o nos hacemos, o nos hemos hecho, o nos haremos a lo largo de nuestra vida como cristianos. Cuando no sabemos ni por dónde tirar, lo primero, lo más urgente y lo más importante es pasar tiempo con el que sí lo sabe. El cantautor y pastor evangélico Alex San Pedro dice que si conoces a Dios en una relación íntima y personal, a lo mejor ya no te hace falta tanto preguntarle qué es lo que quiere, porque ya lo sabes. O como dice el fundador de Mensajeros para la Paz, el anhelo más íntimo del ser humano es querer y dejarse querer. Nosotros nos complicamos mucho. Todos, lo más que queremos en la vida, querer y dejarnos querer. Qué tan importante es una cosa como la otra. Porque el corazón que quiere y se siente querido es el que puede empezar a atisbar, aunque sea por el rabillo del ojo. Otras veces, en cambio, de forma muy clara, la relación entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios. Porque mi anhelo es hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es dar respuesta a mis anhelos cuando estamos cerca de Dios. Así que, un paso más. En una iglesia de relaciones sanas, será mucho más fácil y natural que se puedan desarrollar dones y un llamado que case con esos mismos anhelos. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para escuchar la voz de Dios, para escuchar el llamado de Dios? ¿Acaso las hay? ¿Unas condiciones adecuadas? Dice una amiga mía que frente a toda la presión externa e interna, frente a todas las excusas que podamos dar de las situaciones que estemos viviendo, sea cual sea, yo elijo. Yo tomo la decisión. La decisión es tuya, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de favorecer las relaciones sanas y adecuadas para ayudar a decidir. ¿Qué anhelo yo? ¿Qué anhelas tú? Y sobre todo, ¿qué anhela Dios para nuestra iglesia? ¿Qué características tiene una iglesia de relaciones sanas? Porque sí, es muy importante qué tipo de iglesia somos para poder, más que oír, escuchar la voz de Dios y responder a su llamado.
Voy a explicar esto con un pequeño ejemplo de alguien a quien admiramos y de quien vamos a compartir, no es un secreto, también lo ha leído Jaime, en Filipenses capítulo 2, de nuestro querido apóstol Pablo. ¿Dónde recibió el llamado de Dios a servirle el apóstol Pablo? Claro, en Damasco, después de convertirse. No dio tiempo. Le tuvieron que bajar en una cesta porque lo querían quitar del medio. Así que ahí no fue. En Jerusalén, cuando se juntó con la iglesia. ¿Pero qué me estáis contando? Si le dejaron entrar por presiones, le tenían pánico, un miedo atroz. No se creían que él había cambiado y había conocido a Cristo. Tampoco fue ahí. Ya está. Los años oscuros, cuando estuvo en el reino de los nabateos. Pues no, porque estuvo más solo que la una. Pues cuando volvió en Tarso, en su ciudad natal, pues resulta que tampoco. ¿Dónde fue entonces? Fue un hombre sencillo, Bernabé. Y para que lo entendiésemos, Dios nos lo puso fácil, el hijo de consolación. Ya apuntaba maneras con su nombre. Quien le fue a buscar a Tarso, quien lo llevó a la iglesia de Antioquía, donde lo cuidó, lo amamantó espiritualmente, estuvo con él, en definitiva le quiso, le amó. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Donde es mucho más fácil, de puro sentido común, que podamos escuchar el llamado de Dios y su voz, es donde las relaciones de amor y de cuidado fluyen de forma natural. Así de sencilla es la palabra que el Señor ha puesto para mí y para vosotros esta mañana. Porque sí es de una importancia capital el tipo de iglesia que somos, la clase de iglesia que somos. Porque sí marca una gran diferencia para el desarrollo de los dones, para el desarrollo del ministerio que Dios quiere para que hagamos. Porque sí nos condiciona totalmente para poder escuchar y responder a Dios. Porque la iglesia que somos hoy marca la respuesta que le vamos a dar a Dios. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y cuáles son las señales? Y permitidme que haga un juego de palabras. En una iglesia sana. No de, sino en las señales que se dan en una iglesia sana. Leemos de nuevo Filipenses 2, versos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Los primeros 4 versículos del capítulo 2, del famoso capítulo 2 de Filipenses, que terminará en una explosión de alabanza por parte del apóstol Pablo. Dejadme pararme 5 minutos. Vamos a decir, comentar, repasar 6 claves sencillas para que podamos entender bien este texto que vamos a ver en 2 bloques. A la palabra no hay que ayudarla mucho, habla sola. Yo soy un enamorado de la predicación textual. Creo que la Biblia habla solita. Pero 6 cositas para que podamos entender mejor. Primero, el contexto.
La voluntad de Dios. Este pasaje que hemos leído se circunscribe entre, de perogrullo, ¿verdad?, el capítulo 1 y el resto del capítulo 2, entre los cuales, tanto antes como después, el apóstol Pablo está diciendo cosas como esta, capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y un poquito después, versos 12 y 13 del capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es una charla del apóstol Pablo con los filipenses acerca de la voluntad del Señor. Firmeza y unión para el combate. Las cosas estaban crudas ya en estos años. La Iglesia enfrenta falsos maestros. La Iglesia enfrenta judaizantes intolerantes. Y en esa lucha, en la que solo podían encontrar victoria, en una unión de toda la Iglesia, de todo el pueblo de Dios. Ese es el contexto. El segundo detalle para entender, difícil de entender, valga la redundancia. Escribe el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vamos a ser honestos. La palabra de Dios habla sola, pero al apóstol Pablo hay que ponerle los 8 sentidos, si existieran, porque a veces cuesta seguirle. Saulo, Pablo, es nuestro amigo el yuxtaposiciones. Frases y frases y frases interminables, dentro de las cuales todavía contiene otras. Y claro, cuando llegas 5 minutos leyéndole, ¿por dónde iba? ¿A dónde quería llegar? El mismo apóstol Pedro lo dice. Es que hemos de tener en cuenta que Pablo pensaba en voz alta, dictando, que se escribió todo en mayúsculas, sin signos de puntuación, ni separación entre palabras y frases. Así que ahora, venga, seamos unos listos. Vayamos a pedirle cuentas a Casiodoro y a Cipriano. Venga, nos lo traduces al castellano y rapidito que tenemos prisa. Es difícil, hay cosas que son difíciles. Pero, ¿me permitís un pequeño ejercicio? Sabéis que soy mucho de estas cosas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Os parece si leemos el texto cambiando el orden de los versículos al revés y cerrando las frases, haciéndolas más cortitas? Tal que así quedaría. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimad cada uno a los demás como superiores a él mismo. No miréis cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Completad mi gozo, sentid lo mismo, tened el mismo amor, permaneced unánimes, sentid una misma cosa. Si es que es verdad, ¿hay alguna consolación en Cristo? ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Hay alguna comunión del Espíritu? ¿Hay algún afecto entrañable? ¿Hay alguna misericordia? Ay, amigo, empieza a sonar un poquito mejor a nuestra mente occidental, ¿verdad? Parece que tiene un poquito más de sentido. Tercer detalle.
El que recibió el llamado en un ambiente de cariño y de cuidado, pide ahora a Dios por los filipenses y a los filipenses con ese mismo cariño. Regla básica. Si a ti te han tratado bien, te es mucho más fácil tratar bien. ¿Sí? Y si te han tratado mal, no tenemos ningún derecho de tratar mal. Hayamos sido tratados bien o hayamos sido tratados mal, tenemos un llamado de parte de Dios a cuidar a los demás. Y el apóstol Pablo reproduce en su trato con los filipenses el mismo cuidado amoroso que Bernabé había tenido con él. 4. Filipenses, el descanso del guerrero. De todas las iglesias de las que conservamos cartas que forman el canon de la Biblia, el Nuevo Testamento, esta es muy, muy, muy especial emocionalmente. Es la iglesia en la que Pablo descansa. Son sus amigos. Se fía de ellos a ciegas. Se muestra como él es, sin defensas, vulnerable, a gusto, querido. Es una iglesia muy especial la de Filipos para el apóstol Pablo. 5, tiene que ver con lo anterior, relaciones. Esta carta tiene un sentido 100% emocional y relacional. Pablo habla cómo se siente. Algo que llama poderosamente la atención es que todas las características que vamos a ver ahora tienen que ver con emociones y o con relaciones. Parece que cuando Pablo tiene que compartir el meollo de la vida en Cristo y de la vida en Cristo con los demás, todo lo que le sale gira alrededor de una sola cosa: el amor de Dios derramado entre nosotros, el amor de Dios que tenemos los unos hacia los otros. Y 6, no nos podemos olvidar. Hemos dicho que después tenemos ese magnífico canto de adoración en el mismo capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es pura poesía hebrea. Pablo se ha convertido a Cristo. Pablo va a sacar las uñas para defender a los pequeñitos contra los judaizantes. Lo va a hacer. Pero Pablo, hasta la médula, es judío. Piensa como judío, siente como judío, se expresa como judío y escribe, dicta como un judío. Vamos a ver repeticiones que a nosotros nos suenan a despistes de que a lo mejor el hombre estaba haciéndose mayor y le fallaba una neurona, porque repite cosas, y otras son paralelismos. Pues en la cultura judía es la manera de decir: esto es muy importante. Así que, queridos hermanos, esto que vamos a compartir es muy importante. 2 bloques. Las señales de Dios en la iglesia, las señales de la iglesia. Hay una parte que hace Dios, hay una parte que nos está pidiendo a nosotros. Va a ser sencillo, vemos las dos. El primer bloque, las señales de Dios. Empezamos, poesía. Si alguna, Pablo, ¿es que no tienes fe? Pura poesía, pura y práctica ironía hebrea. Un modo provocador y cariñoso
en la intimidad con sus amigos, que son los filipenses, de provocar. O sea, en realidad está queriendo decir todo lo contrario. No es alguna, es toda. Son 5. Y otras 5. Va a ser fácil porque vamos a seguir el orden. Las señales de Dios, la primera, consolación en Cristo. Si alguna consolación en Cristo, si hay. Otras versiones traducirán, más antiguas incluso, aliento por consolación. Pero en griego vamos a encontrar el término paráclesis, de parácletos. Había un himno muy antiguo. ¿Cuántos sois de himnos? De 50 para arriba todos. Del Paracleto dame la unción, cantábamos y decíamos, Luis, eso suena muy raro, ¿qué será eso? Cantábamos esas cosas. Aquel que ha sido llamado a tumbarse a nuestro lado, pegadito a nosotros, siempre y sea cual sea la situación. Y esto a través de Cristo. ¿No os parece curioso que cuando hablamos del Parácletos normalmente nos solemos referir a quién? Entre que llevo gafas de leer y no oigo, el Espíritu Santo. Pero aquí habla de Cristo. Para que la consolación sea real, su única fuente ha de ser forzosamente el mismo Cristo, por quien Pablo les consuela, por quien Pablo espera a sí mismo ser consolado por los filipenses. Cuán deudores somos, qué duros somos, cómo nos cuesta reconocer las cosas, a mí el primero. Cuánto nos debemos los unos a los otros. Qué deuda de amor tan grande tenemos los unos con los otros. Consolación en Cristo. Consuelo de amor. Otras versiones traducen incentivo o estímulo. Y en su sentido original, animar y confortar. Es curioso, no le echemos la bronca a los pobres Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero no es la misma palabra para consuelo, no es la misma. Utiliza un término diferente y esta tiene que ver más con el animar. Cristo a su iglesia no solo la consuela, la anima. 3, comunión del Espíritu, por fin salió el Espíritu. Porque solo Él, nadie más que Él, exclusivamente Él, el Santo Espíritu de Dios, nos hace compañeros. No depende de lo que yo quiero, no depende de lo que a mí me gusta, no depende de lo que yo siento. Y esta parte, perdonadme, no depende de lo que yo decido, depende de lo que Dios ha decidido. Somos compañeros, somos familia, y eso lo ha decidido Dios. Así que, cuanto antes aprendamos a dar gracias por ello, mejor. Somos una familia en Cristo. 3, afecto entrañable. Mis entrañas, la parte más interna de mi intimidad, un cariño profundo, una ternura infinita. Qué curioso, ¿verdad? A que estamos inconscientemente interpretando. No es que Dios nos dice, nos está ordenando que seamos así. No, esta es la parte que hace Dios. Relax. Esta es la parte que hace Dios. Cariño profundo, ternura. Permitidme un segundo. Poncho, ¿dónde andas? Es que si no me quito las gafas no veo. No sé dónde anda Poncho, lo he perdido ahora. Hola Poncho, hola Poncho.
Dentro de 2 semanas, Poncho Moratón, porque nos hemos dado un abrazo fuerte, ¿a que sí? ¿A que sí? Qué gustazo ser cariñosos entre los hermanos. Qué gustazo saludarnos con abrazos. Qué gustazo querernos. Cariño profundo, ternura. Y el quinto, misericordia. Seguimos con curiosidades. Sabéis que soy puntilloso en el examen y en el análisis de la palabra. Me gusta mucho. Pero aquí no habla de un singular. Habla en plural. Y además, en griego, no está usando un plural neutro en el que entenderíamos en general todas las cosas. No. Es un plural y es un plural con género. O sea, traducido al castellano paladín, quiere decir una lista enumerable e innumerable de actos determinados de compasión. Lo que Dios hace por nosotros no es tener misericordia. Lo que Dios hace por nosotros es: ayer a las 9:15 de la mañana tuvo compasión de Angelita. Y por la tarde, y hoy, amén. La misericordia de Dios tiene que ver con una compasión infinita en cuanto a su calidad como Dios, pero hacia nosotros tiene que ver con actos concretos, uno detrás de otro. Señor, gracias por tu misericordia. No. Gracias, Señor, porque ayer, hoy, ese es Dios. Y nosotros, la mitad de las veces, no nos enteramos. Nos pasa desapercibido. Pero a Él no. Esta es su parte, no depende de nosotros, depende de Él. Esto es lo que Dios pone a nuestra disposición. Esto es lo que Dios entrega a su iglesia amada para que podamos ser una iglesia de relaciones sanas. Pero hay un segundo bloque de otras 5, y estas sí son las señales de la iglesia. Completad mi gozo. ¿Cuántos habéis estado en las clases del fruto del Espíritu Santo en la escuela dominical los 2 cursos pasados? Yo sí, porque las daba yo, pero claro, si falta el profesor, mal vamos, ¿eh? Muchos. Y ahí estuvimos hablando del gozo, como uno más dentro de la lista del fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿os habéis parado a pensar que la palabra gozo semánticamente tiene parte de la misma raíz, exactamente de la misma que charis, gracia? Gozo y gracia en su origen son palabras de la misma familia semántica. El gozo, el motivo de alegría, este nexo que utiliza el apóstol Pablo para unir los 2 bloques, la parte de Dios y la nuestra. Pablo, el tendedor de puentes, hasta uniendo bloques de lo que hace Dios y de lo que hacemos como iglesia. Y es eso lo que él nos está enseñando, a tender puentes, a tender relaciones basadas en referentes. Voy a decir esto, lo mejor que sé, y ojalá lo pueda transmitir. Desesperadamente necesitamos valores de referencia. Desesperadamente necesitamos encontrar entre nosotros referentes espirituales.
desesperadamente o nos ahogamos. Y desesperadamente necesitamos, en el nombre del Señor, ser referentes para los demás. Quiero encontrar referentes espirituales en la iglesia. Quiero ser referente para mis hermanos. O nos morimos. Cumplid mi gozo. Que tengáis el mismo pensamiento, el mismo amor, una misma alma, un solo pensamiento. Estos son las 4 características que nos tocan ahora a nosotros como iglesia. Sentid lo mismo. La segunda. Es curioso, otra vez, repito mucho la palabra curioso, pero me enamoro cada vez que araño y buceo en la palabra del Señor. El verbo que utiliza el apóstol Pablo, fromeo, no tiene una sola traducción, no tiene una sola acepción. Es una palabra que en el original significa varias cosas y no una o la otra, sino todas a la vez. Pero en castellano, obviamente, no íbamos a abrir un paréntesis y a poner una lista. Así que había que traducir con una palabra. Pero el verbo que utiliza Pablo, sentid lo mismo, debería incorporar pensar, sentir, actitud, disposición. ¿Qué hago cuando mis sentimientos van por un lado y mi razón va por otra? ¿Qué hago cuando mi razón va por un lado y mis sentimientos por otra? Cuando vuelco en uno de los dos lados solamente, ya tenemos el lío. O sea, sentir lo mismo no solamente incluye lo que yo percibo en mi corazón, sino también lo que decido en base al ejercicio de mi voluntad que debo hacer. ¿Vale? ¿Quién tiene ganas todos los días desesperadamente de leer la palabra de Dios? Espero no ver ni una sola mano levantada. Santi, corta los próximos 10 segundos en las redes. Yo no tengo todos los días ganas. A veces me enfado con Dios también. Y Mariano, Dios siempre termina ganando las discusiones, no sé cómo se lo hace. Es una cosa. Lo que siento y lo que decido delante de Dios. Ese es el tipo de iglesia que debemos ser. Tened el mismo amor, vamos por la tercera. Dispuestos a amar y a ser amados. Como el apóstol Pablo con la iglesia de Filipos. Dispuestos a dejar caer nuestras barreras. Dispuestos a conciencia, exprofeso, sabiendo que corremos el riesgo de ser heridos. Es más, sabiendo que vamos a ser heridos y defraudados. Pero 100%, sin duda. Pero tened el mismo amor. Hacernos vulnerables entre nosotros. Verdaderamente, ser y vivir como familia. Unánimes. Aquí el verbo está elíptico, en este caso, unánimes. Y cuando el verbo no aparece, debemos entender siempre que es el verbo ser, estar. Pero los anglosajones lo entendéis esto a la primera, en un presente continuo. O sea, sed, estad, permaneced unánimes.
Porque qué bonito. El otro día estuvimos hablando Nico y yo, qué bonito, ¿verdad? Tenemos 5 minutos de una charla y demás y tal, y los dos unánimes ahí con un mismo sentir, además ahí emocionados, ¿no? Pues la clase, pues esto, pues para la escuela dominical lo vamos a preparar así y tal. Pero, ¿ya está? No, hombre, no. Debemos permanecer en la misma actitud. ¿Sí o no, Nico? Espera, que no te veo. Ahora sí. Sí, permaneced. La Biblia está llena, a rebosar de metáforas de la unidad. ¿Por qué será? Pueblo, familia, rebaño, cuerpo. La base de esto no es nuestra perfecta y sana, que lo es, declaración doctrinal. No es nuestra eclesiología. No es nuestra forma de gobierno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Esta es la preciosa oración que hace el Señor Jesús por toda su iglesia. Tened una misma alma y mantenedlo en el tiempo. Y por último, sentid una misma cosa. Ya estamos, como decíamos antes. Pablo, si ya lo has dicho, no exactamente. De nuevo repetición, pero con un matiz diferente. Antes, con el verbo fromeo, sentid lo mismo, ha dicho, todos debemos pensar, sentir, tener una actitud y una disposición, la misma. Ya que en griego utiliza autuo, que quiere decir a sí mismo. Pero aquí no lo utiliza y utiliza otra palabra que tiene que ver con pensar en algo concreto, enfocados, dirigidos, con una meta. Y es que todas las iglesias tenemos un llamado general, ¿verdad? Aquí estamos leyendo. Esto que escribe Pablo es para todas las iglesias. Pero Dios tiene un plan específico, diseñado para la iglesia Cristo vive. Nosotros no somos mejores que otros. Espero que tampoco seamos peores que otros. Pero sí somos nosotros. Y no estamos aquí por casualidad. No ha sido una ocurrencia de Dios formar esta familia. Hay un propósito que probablemente, aunque en nuestro fuero interno podamos atisbar, aún no alcanzamos a ver del todo. Cuando los ancianos os reunís y os devanáis los sesos, Alberto, y pensáis, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo bendecimos? ¿Cómo tal? Ya sé que decir esto es de un púlpito evangélico, pero Alberto es mi amigo, vale, hay confianza y lo puedo decir. ¿No entendéis de la misa la mitad? Porque Dios tiene un plan y un propósito y no os lo ha contado entero, ni a nosotros. Dios nos llama como iglesia a ser la iglesia que Él queremos con un plan concreto. Vamos terminando. Pablo no escribe a organizaciones. Pablo escribe a comunidades vivas y a personas. Voy a decir algo duro, pero que lo creo a pies juntillas. No hemos sido llamados a ofrecer un sistema de autoservicio espiritual donde cada uno se sirve de lo que cree, de lo que necesita. Somos la iglesia de Cristo, no un buffet libre. No elijo
qué parte me gusta y qué no. Sí hemos sido llamados, sí hemos sido llamados, sí hemos sido llamados, sí hemos sido llamados a cuidar, a querer, a proteger, a acompañar. Y sí hemos sido llamados, y 1000 veces sí hemos sido llamados a dejarnos querer, cuidar, proteger, acompañar. La voluntad de Dios se encuentra en su presencia, juntos. Y no hay más misterio que ese. Lo repito, la voluntad de Dios se encuentra en su presencia si vamos a ella juntos. De su parte para nosotros, el consuelo de Cristo mediante el Espíritu Santo, su ánimo de amor, la comunión de su Espíritu, su profundo cariño y sus innumerables actos de compasión. De nuestra parte como Iglesia, referentes unos para otros, completando el gozo, un mismo sentir y actitud, un mismo amor, unánimes, pensando y sintiendo, enfocados en el concreto plan de Dios para nosotros. Resumiendo toda la predicación en una sola frase, y algunos me diréis, hombre, haber empezado por ahí. Cuando estamos cerca de Jesús juntos, se nos hace mucho más fácil escuchar su voluntad y responder a su llamado. Habréis notado que he dejado, aunque los hemos leído, 2 versículos. Solo quiero volver a leerlos. Me gustaría que cierres los ojos cuando los leo y ver qué percibes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si al escuchar estas palabras los pelos se te ponen de punta, el corazón se te acelera, sientes algo que no sabes explicar, se te hace un nudo en la garganta, esto no es para todos, solo para los que percibís eso. Fondo norte, que no os he mirado mucho, en la semioscuridad de arriba. No importa lo que os digan y no importa lo que vosotros mismos digáis de vosotros. Dios sigue teniendo un plan para vosotros como jóvenes. No importa cuán lejos o cuán cerca estéis, Dios sigue teniendo un plan para cada uno de vosotros. He pedido permiso a un querido amigo, muy querido, Rafa. Rafa tiene un hijo, un único hijo, se llama Paul. Paul, siendo adolescente, muy temprano adolescente, entendió el mensaje de la cruz de Cristo y recibió a Jesús en su corazón. Durante varios años, Paul ha sido el testimonio vivo a su madre Ana. 13, 14, 15, 16 años, no sé si ahora tiene 16 o 17. ¿Sabéis qué ha pasado con Ana? ¿Nadie se atreve? Mirad mi sonrisa. Ha aceptado al Señor Jesús en su corazón. El testimonio de un chaval de 16 años ha sido el instrumento o parte del instrumento. Que nadie te diga quién eres o quién dejas de ser por la edad que tienes, porque es Dios quien llama. A mí Dios me llamó con 16 años. Y a ti,
charlitas arriba que no os ven, jiji, jaja, me hago el duro, pa' aquí, pa' allá, esto y demás. En el fondo de tu corazón sabes quién es Dios, sabes qué quiere de ti y Él sigue esperando. Y sabes una cosa, Dios es maño, es tozudo, muy tozudo y sigue esperando, sigue esperando. 5 características de Dios, 5 características nuestras como iglesia. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser para el Señor? Esa es la reflexión que debemos hacernos, porque nos jugamos a una sola carta todo. Pero Dios va con nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a orar. Buen Dios, te damos infinitas gracias por tu bondad, por haberte acercado. Míranos a personas como nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias por salvarnos a través de Jesús. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Gracias por tus proyectos. No necesitamos saber, Señor. Con que nos digas qué hay para mañana nos vale. Sabemos que tú tienes el plan, tú tienes el proyecto, tú tienes el control. Bendícenos como iglesia. Desesperadamente te lo pedimos. Bendícenos, Señor, lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segundo. Singit. ¿Quién es Singit? Anda, Juan Marcos, amigote, si estás aquí, vente para acá, anda. Mientras vas saliendo. Juan Marcos Sánchez es el director del coro gospel Singit. Cántalo en español.